¿Cómo está la familia de Dios? ¿Bien? ¿No los escuché bien? Eso, gusto en saludarles. También le damos la bienvenida a todos los que están conectados. Gracias por nuevamente sintonizarnos y estar junto con nosotros también haciendo iglesia. Así es que sean todos bienvenidos a nuestra iglesia, la Iglesia Fuertes. ¿Cómo les ha ido en este inicio de año? ¿Bien? ¿Cuántos creen que este año será un gran año? A ver, claro que sí. Yo estaba orando y le decía, Señor, yo quiero que este año sea el mejor año de mi vida. Y Él me contestó, tienes todo para que así sea. Y es una realidad, cuando la presencia de Dios está contigo, tenemos todo para que este sea el mejor año de nuestra vida. Y yo quiero pasar a la palabra de Dios y yo quiero hablarte acerca de que lo más importante es que Dios esté contigo y es que Dios esté conmigo. De ahí radica absolutamente todo. Cuando vemos que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Jesucristo es el modelo perfecto de cómo el ser humano tiene que vivir aquí en la tierra. Y veíamos que Jesús, lo que más procuraba Él era tener una comunión con su Padre Celestial. Y después el Espíritu Santo llegó a Él, y una vez que el Espíritu Santo estuvo en Jesús, tuvo una vida asombrosa, tuvo una vida de milagros, pero todo radicaba en la comunión que Él tenía con Dios. Y yo creo que exactamente es lo mismo para cada uno de nosotros. Si nosotros estamos cerca de la presencia de Dios, si nosotros le estamos buscando, por eso continuamente en este lugar te hablamos de eso, de que no te canses de buscar la presencia de Dios, que no te canses de estar leyendo su palabra, que al contrario cada vez haya una mayor alegría, una mayor atracción por las cosas de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, entonces tú y yo estaremos viviendo la mejor vida que el ser humano puede vivir. Y yo veo un ejemplo, y veo muchos ejemplos en la Biblia, pero uno de los ejemplos que siempre más me atrae es la vida de David. Ese hombre era un apasionado por la presencia de Dios. Ese hombre tuvo errores como tú y como yo, pero si algo le caracterizaba era la búsqueda continua de la presencia de Dios, y él hacía todo lo que le indicaba a Dios. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se cumpliera a través de su vida. Y me encanta lo que viene aquí. Yo te voy a pedir que me acompañes a 2 de Samuel, al capítulo número 7. Aquí lo que vamos a leer a continuación, ya David ya llevaba tiempo gobernando, ya David había ganado varias victorias, ya Dios le había bendecido en gran manera, y de repente David le dice al profeta Natán, oye, yo quiero hacerle algo especial a Dios, quiero hacerle un tabernáculo donde él more la presencia de Dios. Y el profeta le contesta de parte de Dios, y en 2 de Samuel, capítulo número 7, versículo número 9, desde el 8, Dios le dice al profeta Natán, Natán, contéstale esto a David de mi parte. Y dice en el versículo 8 de 2 de Samuel, capítulo 7, dice, ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Y le dice lo siguiente, David, te saqué de cuidar ovejas. David era un pastor de ovejas, todos lo sabemos. Dice, en los pastos, y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. El versículo 9 dice, he estado contigo donde quiera que has ido. Yo quiero que tú repitas esta frase, he estado contigo. Es bien importante, y si la pueden poner ahí en la pantalla, dice, he estado contigo. ¿Qué quiere decir? Que David ya llevaba un tiempo largo en que David estaba buscando la presencia de Dios, y en el momento en que él fue ungido por el profeta Samuel, dice la escritura que la presencia de Dios vino hacia él, y a partir desde ese momento Dios había estado con David.
Por eso le dice, oye, yo ya he estado contigo. Dice, donde quiera que has ido, y fíjate todo lo que trajo la presencia de Dios en la vida de David, fíjate todos los beneficios que tuvo. Dice, y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Entonces, cuando uno está en la presencia de Dios, Dios está habitando dentro de nosotros, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí dice, yo he destruido a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Y luego fíjate lo que dice, ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Está diciendo David, por el gran amor que tú me tienes a mí, yo haré que tu nombre sea famoso. Yo haré que tu nombre sea como el de los más famosos que ha vivido en la tierra. Y luego dice el versículo 11, dice, cuando designé a jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel. Y luego termina diciendo este versículo, dice, y te daré descanso de tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Le está diciendo, no solo a ti te voy a bendecir todas tus generaciones. Y en el versículo número 15 le dice, pero no retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Versículo 16 dice, tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Todo esto Dios le declaró a David a través del profeta. ¿Por qué? Porque la palabra clave es que Dios estaba con David. Dice, yo he estado contigo. Y yo creo que el propósito principal que estamos aquí en la tierra es ese, de tener una comunión tan grande y cada vez mejor con Dios, que Dios pueda decir, oye, yo estoy contigo. Yo creo que esa es la meta principal. Ahora, tú has de pensar, bueno, sí, yo sé que voy a estar con Dios cuando me muera y voy a pasar una eternidad allá con Dios, pero sabes, eso va a ser una realidad. Pero yo creo que para lo que estamos aquí en la tierra es para que la presencia de Dios esté con nosotros, así como estuvo con David. Ahora, mira, vámonos a Primera de Reyes, capítulo número 11. Y vamos a ver algo similar. Dios está teniendo una conversación a través igual de un profeta, y ahorita vamos a ver el caso de Jeroboam. Pero para entender un poquito esto, el reinado de David, cuando David fue rey, como lo acabamos de ver, la presencia de Dios estuvo con David, y yo creo que fue el reinado más grande que pudo haber tenido el pueblo de Israel en toda su historia. Fue cuando estaba en su plenitud la nación de Israel, porque Dios estaba con el rey y Dios estaba con la nación. Después viene David, deja el trono y se lo deja a su hijo Salomón. Salomón, digamos que cosecha todavía mucho de lo que su padre había hecho, y Salomón tiene un reinado también de paz, porque ya habían vencido a todos sus enemigos. Tiene un reinado de prosperidad. Y parecía que las cosas iban bien, pero el corazón de Salomón se empezó a desviar de las cosas de Dios, y entonces el reino empezó en decadencia. Tanto así que Dios le dice, el reino va a ser dividido cuando el nieto de David nazca, el hijo de Salomón. Cuando Roboam toma el poder, ahí hay una división y se divide el reino. ¿Por qué? Porque el pueblo se alejó de la presencia de Dios. Y entonces aquí viene un personaje llamado Jeroboam, donde Dios le está diciendo, oye Jeroboam, yo voy a dividir el reino. Y a ti te van a tocar 10 tribus, y por amor a David le voy a dejar que su descendencia continúe gobernando una tribu, que es la tribu de Judá, ahí en Jerusalén. Entonces, en el versículo 37, le está hablando un profeta a este Jeroboam, y estamos en Primera de Reyes 11:37, y le dicen lo siguiente: a ti dice, te pondré a ti en el trono de Israel. Dice, y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Fíjate qué palabra le está dando Dios a este hombre Jeroboam. Versículo 38, esto es bien importante, pon mucha atención.
Y así empieza el versículo. El versículo 38 dice, si prestas atención a lo que te digo. Aquí en este versículo aparecen 4 cosas principales, que es lo que vamos a ver este día. Pero le está diciendo, número 1, presta atención a lo que yo te digo. Lo segundo le dice, y sigues mis caminos. Tercero dice, y haces todo lo que yo considero correcto. Y el último dice, y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo ¿quién? Como lo hizo mi siervo David, le dice, entonces siempre que estaré contigo. Fíjate, en 2 Samuel capítulo 7, Dios le está diciendo a través del profeta David, yo he estado contigo. ¿Qué quiere decir? Que David ya había hecho estas 4 cosas que ahorita vamos a ver. Por eso Dios estaba con David, porque David estaba haciendo estas 4 cosas. Ahora, otro profeta le está diciendo a Jeroboam, ¿sabes? Si tú haces estas 4 cosas, yo voy a estar contigo. O sea, no es que yo estoy contigo ahorita, pero si tú haces estas 4 cosas, yo voy a estar contigo. Así como estuve con David, voy a estar contigo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ok. Y luego termina diciendo el versículo 38, dice, estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré a Israel. Ahora, ¿qué quería Dios a través de la vida de este hombre? Hacer lo mismo que hizo con David. ¿Sale? David hizo estas 4 cosas, ahorita vamos a platicar de ellas. La presencia de Dios estuvo con David, y David, como vimos, sus enemigos fueron derrotados, tuvo un gran reinado, y Dios le dijo, no solo tú vas a estar aquí, sino toda tu descendencia para siempre va a gobernar Israel. Ahora, este Jeroboam, el Dios quería hacer lo mismo, exactamente lo mismo con él, pero le está diciendo, pero tú tienes que hacer estas 4 cosas para que yo esté contigo. Ahora, el tema de esta mañana es el siguiente. Yo le puse así, cuidado, mi relación con Dios peligra. ¿Por qué? Porque vamos a ver 4 cosas que si las hacemos, Dios va a estar con nosotros, pero si no las llegamos a hacer, entonces nuestra vida no va a ser una vida significativa y nuestra vida no va a trascender en esta tierra. ¿Por qué? Porque si Dios no está con nosotros, no hay mucho que hacer aquí en esta tierra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si Dios no está contigo, ¿qué hacemos aquí? O sea, nada más vamos a llevar vidas pasajeras, vidas sin sentido. Nosotros estamos aquí porque queremos aprender más de Dios, y el deseo de nuestro corazón es tener vidas que puedan trascender no solo en nuestros tiempos, sino todas nuestras generaciones hasta que Cristo Jesús venga. Ahora, aquí vamos a ver 4 cosas que sí que tenemos que hacer, y también vamos a platicar de 4 cosas que no tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que sí quiere Dios que hagamos, pero también podamos entender lo que Dios no quiere que hagamos, para que la presencia de Dios pueda estar con nosotros. Ahora, yo veo que el mundo está provocando que tú y yo perdamos nuestra comunión con Dios. El objetivo del enemigo es desviarnos de la presencia de Dios, es que tú y yo no tengamos la comunión con Dios, porque Él sabe que cuando tengamos la comunión con Dios, su reino de Él corre peligro, porque tú y yo seremos hombres y mujeres como Cristo Jesús vivió en la tierra. Entonces, ahí vamos a leer nuevamente este último versículo, el versículo 38 que acabamos de leer. Y la primera cosa que Dios le dijo a Jeroboam es: presta atención a lo que yo te indico. Ahora, ¿por qué es importante prestar atención a lo que Dios nos indica? ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere comunicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Dios quiere mostrarte, Dios te quiere guiar. A lo mejor Dios, así como Dios guió al pueblo de Israel a la tierra prometida para que el pueblo de Israel gozara de una vida, de una gran vida, de una vida en abundancia, de la misma manera Dios nos quiere guiar a cada uno de nosotros.
Pero a veces nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos diga. Y si nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos está indicando, entonces ¿cómo vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer? Por eso es bien importante el punto número 1, tenemos que poner atención. Y yo te felicito porque estás en este lugar. Ahora, ya que estás en este lugar, pon atención a lo que Dios te quiere hablar. Mira, se dice que alrededor de 5,000 mensajes recibimos todos los días cada uno de nosotros. Algunos los tomamos conscientemente, algunos no tomamos conscientemente, pero cada vez que tú prendes la radio, hay mensajes que están entrando a tu vida. Si tú prendes la televisión, sucede exactamente lo mismo. Si estás continuamente en las redes sociales, estás escuchando mensajes, algunos malos, algunos buenos, pero la cosa es que esos mensajes llegan dentro de ti y dentro de mí. Por eso a veces es tan complicado poner atención a las cosas de Dios, porque nuestra mente está dispersa en medio. Imagínate, esos 5,000 mensajes quieren atraer tu atención. Hay mensajes desde mercadotecnia que quiere la marca, que quiere que tú compres sus productos, y por eso las redes sociales, todos los medios de comunicación están atiborrados de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque la gente quiere que consumas su producto. Y así hay diferentes tipos de mensajes, pero fíjate, hace unos días yo estaba orando a Dios y le decía a Dios, ¿por qué a veces me cuesta tanto trabajo escuchar tu voz? Y Él me contestó, dice, porque hay demasiadas voces en tu mente. Y entonces me cayó el 20 y dije, es cierto, o sea, cada vez que yo me meto a las redes sociales hay un montón de cosas que están metiéndose a mi mente, a mi corazón, y me distraen de lo que Dios quiere que yo atienda y que yo escuche. Entonces, uno de los consejos que Dios le estaba dando a Jeroboam, oye, calla todas las voces y presta atención a lo que yo te voy a dar. Ahora, ¿por qué tenemos que poner atención a lo que Dios nos quiere hablar? Porque, como dijo Pedro, Jesús, solo en ti hay palabras de vida eterna. O sea, fuera de ti no hay nada. Entonces Pedro le estaba diciendo, Jesús, solo en ti está la vida correcta. Tú eres el que tienes la vida para mí. Tus palabras son vida para mí. Y yo creo que nosotros también debemos de tener ese sentir de decir, Señor, solamente tú tienes las palabras que yo necesito vivir aquí en esta tierra. También sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y cada vez que tú y yo queremos conocer la verdad, tenemos que poner atención a lo que Cristo nos está hablando. Cada vez que tú y yo queremos acercarnos más al cielo, también de la misma manera tenemos que poner mucha mayor atención a las cosas de Dios. De esa manera nuestra vida va a tener sentido. Ahora ponte a pensar y reflexiona. Si le estás poniendo la atención de vida y la importancia a lo que es la palabra de Dios. ¿Sale? A lo mejor ahorita nosotros no va a haber un profeta que nos va a hablar y nos va a decir tal, pero cuando tú y yo abrimos la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros, y no es que Dios no quiera hablar al hombre, sino es que el hombre a veces no quiere escuchar a Dios. Por eso no le busca y por eso no está atento, no está poniendo atención a lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, el primer punto es, vamos a ponerle atención. Ahora, piensa, ¿qué te está robando la atención de las cosas de Dios? Reflexiona. Yo hace rato te dije, a lo mejor pasamos mucho tiempo en estos aparatos, en tu teléfono, en la televisión, en las tabletas, lo que sea, y a lo mejor porque es ya muy necesario por el trabajo y por lo que hacemos que estés metido ahí, pero a veces le exageramos. Y en vez de estar atento a lo que Dios nos está hablando, estamos atentos a otras cosas. Pero que esta mañana el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida y a tu corazón y puedas encontrar la respuesta a qué te está quitando la atención de escuchar la voz de Dios. Ahora, el segundo punto que le está hablando el profeta a este hombre dice lo siguiente. Dice, después de que le dice, primero vas a poner atención a lo que te digo,
Y lo segundo es, y sigues mis caminos. Ahora, ¿qué es seguir los caminos de Dios? Para mí, la manera de resumir esto es analizar la vida de Jesús. Cómo Jesús se condujo aquí en la tierra. Si tú y yo seguimos el ejemplo que Jesús hizo aquí en la tierra, nos va a ir bien. Y para mí eso es seguir sus caminos. Ahora, ¿qué caminos o qué tipo de vida Jesús vivió aquí en la tierra? La palabra de Dios nos habla de que la manera en que Jesús dejó todo su trono y toda su gloria para venir a la tierra, a mí me habla una vida de despojarse de las cosas. Número 2, la vida con la cual Jesús se condujo aquí en la tierra. Jesús no vino a hacer su voluntad, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Es decir, Jesús hablaba la verdad y a la gente que lo escuchaba, mucha gente lo seguía y estaba de acuerdo con lo que escuchaba, pero también había mucha gente que no estaba de acuerdo con lo que Jesús decía y esa gente se le enfrentaba a Jesús. Pero aún así Jesús seguía hablando la verdad, seguía hablando lo que el Padre le mostraba y así se condujo. Muchas veces quisieron apedrear a Jesús. Muchas veces lo corrieron de ciertos lugares, muchas veces le dijeron, ¿sabes qué? Mejor vete de este lugar. Y así fue la vida de Jesús. Y lo más fuerte para mí fue el momento en que estaba él orando ahí en el huerto de Getsemaní, cuando sabía que a unas horas él iba a ser crucificado. Y dice la Escritura que él estaba orando, pero en lo que él estaba orando tenía una angustia. Dice la Escritura que a su sudor eran como gotas de sangre, porque él sabía lo que iba a enfrentar. Y cuando se sube a la cruz, también Jesús paga un gran precio por ti y por mí. Y yo todo esto lo puedo resumir de la siguiente manera: Jesús no vivió una vida cómoda. Ahora, no te estoy hablando que Jesús no disfrutó la vida. Yo creo que si alguien disfrutó la vida aquí fue Él. Yo creo que la disfrutó cuando sanaba a tanta gente, cuando hacía un montón de milagros, cuando estaba reconciliando a cada uno de ellos con el Padre. O sea, Jesús disfrutó la vida, pero yo creo que la vida de Jesús no fue cómoda. Y yo creo que Jesús de repente también le dice a sus discípulos, oye, si tú quieres ser mi discípulo, ¿qué tienes que hacer? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, Jesús no está hablando de una vida de comodidad. Ahora, lo que yo estoy viendo y apreciando es que hoy en día la iglesia está batallando con la comodidad. Muchas veces yo creo que la comodidad nos está separando de Dios. ¿Por qué? Porque muchas cosas de Dios las dejamos de hacer en el momento en que nuestra comodidad se acaba. Por ejemplo, ¿por qué crees que toda la iglesia no ha regresado de manera presencial? Y en la mayoría, yo he platicado con muchos pastores, con muchas personas, y todos dicen, es que la gente no ha regresado en su totalidad. Antes de la pandemia había más gente en las iglesias y ahora después o durante el tiempo que estamos ahorita hay menos gente que está en las iglesias. ¿Por qué? Porque para la mayoría de la gente es más fácil estar conectado desde su casa. Quizá muchos, si tú me estás viendo y estás acostado, está bien, no hay problema, pero a veces es mejor estar ahí en tu casita, ¿va? Más cómodo y todo. Y luego cuando Dios le está animando a la gente para que le sirva a Él, la gente ya no quiere servirle a Dios. O cuando la gente le está sirviendo a Dios, le sirve con muchas limitantes. ¿Por qué? Porque cuando se acaba la comodidad, no queremos dar un paso más. Es impresionante a veces cuando la gente está orando por un trabajo. Y a lo mejor ya lleva mucho tiempo y no tiene un trabajo, consigue la persona, Dios le abre la puerta al trabajo, tiene un trabajo y luego la gente dice, ¿sabes qué? Ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo servir. ¿Por qué? Por mi trabajo. Pero no es por el trabajo, sino es porque no quieren batallar. No quieren llevar una vida como la llevó Cristo Jesús, sino se quiere llevar una vida cómoda.
Y yo no creo que Jesús llevara una vida cómoda aquí en la tierra. Si Él hubiera llevado una vida cómoda aquí en la tierra, mejor se hubiera quedado en el cielo. Pero Jesús vivió unas vidas apasionadas. Jesús vivió una vida llena de poder, llena de aventura, llena de propósitos. Y aunque sabía que no iba a ser fácil, pero yo creo que Él se despojó de su comodidad para poder hacer la voluntad del Padre. Y yo creo que el deseo de Dios es que en este año nosotros dejemos nuestras comodidades. Ahora, no te estoy hablando de que pues ahora vas a dormirte en el suelo y las cosas que tienes ahí te vas a desprender de ellas. No, yo lo único que quiero es que pongas atención es si tu comodidad te está impidiendo avanzar con tu relación y con tu servicio a Dios y con el crecimiento que tú debes de tener en los caminos de Dios. Cuando la comodidad se está interponiendo en eso, es donde debemos de tener cuidado en ello. ¿Está bien? Entonces, Dios le está diciendo a este hombre, número 1, tienes que poner atención. Número 2, tienes que seguir mis caminos. Número 3, fíjate lo que dice el 3, y vamos a leerlo con cuidado, ahí en el versículo 38 de Primera de Reyes 11. La tercera cosa dice, y haces todo lo que yo considero correcto. Vamos a repetir, lo que yo considero correcto. ¿Quién le está hablando? Le está hablando Dios. Le está diciendo Dios a este hombre, oye, tú tienes que hacer lo que yo considero correcto. O sea, lo que yo, Dios, considero correcto. Ahora, esto es bien interesante porque aquí es donde yo veo un peligro también importante en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros dejamos de hacer las cosas como Dios dice y empezamos a hacerlas como nosotros decimos. ¿Qué fue lo que se enfrentó Jesús aquí en la tierra? Lo que más se enfrentó fue a un ambiente de religiosidad. Los fariseos y los escribas, ellos habían dejado de ver lo que Dios decía que hicieran y ellos empezaron a hacer lo que ellos quisieran. Y entonces se despojaron de una relación o de una comunión con Dios para empezar a hacer una religión ellos mismos. ¿Por qué? Porque empezaron a imponer una serie de costumbres, una serie de ritos, una serie de cosas que Dios no decía que hicieran, pero ellos lo establecieron. Y Jesús a ese tipo de gente fue a la gente que más se confrontó y a la que Jesús rechazó, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos seguían tradiciones, seguían leyes, seguían costumbres que muchas veces iban en contra de lo que Dios decía. Y sabes, muchas veces también yo creo que se está batallando hoy en día con esto. ¿Por qué? Porque a veces hacemos no exactamente lo que Dios nos está indicando, sino hacemos lo que a veces nos conviene. Y a veces le quitamos a la palabra y a veces le añadimos, pero no siempre hacemos lo que exactamente Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, Dios, ¿qué nos habla? Dios nos habla que perdonemos. Pero ¿cuántos de nosotros no perdonamos? ¿Por qué? Porque decimos, es que la otra persona no se merece mi perdón. Pero Dios no te está diciendo, si sientes perdonar, perdona. Y si no sientes, no perdones, sino simplemente Dios nos habla del perdón. Otro ejemplo es cuando la palabra de Dios habla de que tú y yo tenemos que entregar nuestros diezmos. ¿Cuántos de nosotros entregamos el diezmo como dice en la Escritura, que tenemos que dar la 10ª parte de todo lo que ingresa a nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso o cuántos de nosotros nada más agarramos y damos a Dios lo que nos sobró o lo que nosotros quisimos? Y esas cosas
nos están alejando de Dios, están rompiendo con nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice que tenemos que hacer. Por eso yo te decía, es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. No fue una vida fácil la que llevó Jesús, pero siempre fue una vida que glorificó al Padre. Y yo creo que también lo que quiere Dios, no solo en este año, sino en el resto de nuestros días, es que aunque nuestras vidas no sean cómodas, es que cuando a veces la palabra de Dios nos confronte y cuando a veces digamos qué difícil es hacer eso, pero Dios, por amor a ti, lo voy a hacer, y no voy a hacer lo que yo quiero, no voy a hacer lo que es mi voluntad, sino voy a hacer lo que tú me estás indicando que yo haga. Y antes del cuarto punto, yo quiero decirte una cosa. Esto que estamos hablando se trata de amor. A medida que tú y yo amemos más a Jesús, a medida que tú y yo amemos más al Padre Celestial, a medida que tú y yo amemos más la palabra de Dios, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Aunque digas, Señor, híjole, es que yo quisiera una vida cómoda, pero mi amor por ti va a ser más grande que mi comodidad, y por eso te voy a servir con todas mis fuerzas, por eso te voy a servir con el tiempo que tengo aquí en la tierra. Y cuando Dios me indique algo que me cueste trabajo hacer, voy a decir, por amor a ti lo voy a hacer, Dios, porque yo prefiero agradarte a ti que agradarme a mí mismo o que agradar a los hombres, y por eso voy a hacer tu voluntad como tú me lo estás indicando. Y la cuarta cosa, le dice, y obedece mis decretos, obedece mis mandamientos. ¿Qué es lo contrario a obedecer? Desobedecer. ¿Qué es lo contrario? Es cuando tú y yo vivimos una vida en pecado. Es cuando nuestra comodidad empieza a estorbar nuestra relación con Dios. Es entonces cuando ya no hago lo que Dios me está diciendo, y cada vez mi corazón se va desviando y se va alejando de Dios, hasta llegar al punto en el cual ya ni siquiera quiero hacer la voluntad de Dios, ya ni siquiera quiero obedecer a Dios, sino ahora no es mi vida, la vivo en pecado y la vivo alejada de Dios. Por eso dice la Escritura, en los últimos tiempos llamarán a las cosas buenas, las llamarán malas, y a las malas las llamarán buenas. ¿Sabes? Y es cuando la iglesia está buscando la manera de cómo darle la vuelta a la palabra para poder pecar. Pero siempre el pecado nos va a apartar y nos va a alejar de la presencia de Dios. Es lo más peligroso cuando tú y yo pecamos. Viene una separación, viene una ruptura total entre nosotros y la presencia de Dios. Por eso Él está diciendo, oye, hey, obedece mis decretos. Cuando Dios habla muy claro, decir, no adulteres, no forniques. Pero hoy en día parece ser que eso está de moda. Pero tú y yo tenemos que reconciliarnos con Dios. Tú y yo debemos de procurar todo lo que sea necesario para que nuestra comunión con Dios no sea estorbada. Y fíjate cómo terminó este hombre. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 7. Si tú lees todo el capítulo 12, este hombre Jeroboam empezó a hacer cosas malas. Este hombre empezó a decirle al pueblo,
ya no vayas a Jerusalén a adorar, levanta 2 becerros de oro, 2 estatuas para que la gente fuera a adorar en esos lugares. Después este hombre empezó a levantar sacerdotes que no venían de la tribu de Leví. Este hombre empezó a inventarse un montón de cosas. Y después se le enferma un hijo y manda a la esposa que vaya a consultar al profeta para que vaya y le pregunte si su hijo va a vivir o no va a vivir. Y entonces esta mujer se disfraza de alguien para que no la reconozca el profeta. Dios le dice: va a venir la mujer de este hombre y te va a consultar, y tú le vas a responder lo siguiente. Y dice el versículo 7 de Primera de Reyes 14, dice la última parte del versículo 6, le dijo: tengo malas noticias para darte. Y en el versículo 7 dice: llévale a Jeroboam tu esposo este mensaje del Señor, Dios de Israel. Y le dice: yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. O sea, exactamente lo que Dios le dijo a David, se lo está diciendo igualmente a este hombre, a Jeroboam. Y luego dice el versículo 8, dice: le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Dice: pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo su corazón y siempre hizo lo que yo quería. Este hombre pudo haber vivido igual que David. Este hombre pudo haber bendecido todas sus generaciones, pero no hizo lo que Dios le indicó. Y dice el verso 9, dice: tú has hecho cosas más malas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro, como me has dado la espalda. Y fíjate lo que dice el verso 10: traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que toda haya desaparecido. Y a los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. ¿A qué hombre te quieres parecer? ¿O a qué modelo quieres parecerte? Estaba David, que él pudo hacer lo que Dios le dijo y Dios estuvo con él. Y hubo otro hombre, Jeroboam, que también Dios le dijo: haz todo esto y yo voy a estar contigo, pero este hombre no quiso hacerlo. Y no solo las vidas de estos hombres fueron afectadas, sino fueron afectadas sus generaciones. Por eso vuelvo a repetirte: lo mejor de esta tierra es que Dios esté con nosotros. Y eso debe de ser tu objetivo y tu meta este año: hacer todo lo que sea necesario para que Dios esté contigo. Porque si Dios está contigo, entonces no habrá enemigo que pueda derrotarte. Porque si Dios está contigo, las cosas no van a poder permanecer en las mismas circunstancias que las están actualmente. Si estás enfermo, Dios va a traer sanidad. Si estás en crisis, Dios va a traer un ambiente de prosperidad. Si estás problemas con tu familia, pero Dios está contigo, esos problemas de tu familia se van a quitar. ¿Sabes? Porque nada puede resistir a la presencia de Dios. Por eso el objetivo del enemigo es que tú y yo no hagamos estas 4 cosas. Porque si él sabe que si no las hacemos, Dios no va a estar con nosotros, y entonces Él tiene oportunidad para derrotarnos. Pero si nosotros hacemos estas 4 cosas, Dios siempre va a estar con nosotros, y tu vida será la mejor vida que alguien pueda vivir en esta tierra. Te voy a pedir que cierres tus ojos.
Y cada uno sabe en cuál de estos 4 puntos está batallando. Quizá estás batallando en lo que no le estás poniendo atención. No está siendo Dios tu prioridad. La segunda cosa es quizá que no estás viviendo como Jesús vivió en esta tierra. No estás viviendo como Jesús vivió. La tercera cosa es que a lo mejor no estás haciendo lo que exactamente Dios quiere que haga. Y la número 4 es quizá no estamos obedeciendo los mandamientos, los decretos de Dios. Así que te voy a invitar a que con tus propias palabras ores a Dios. Y tú puedas identificar este día qué está poniendo en peligro tu relación con Dios. Es la comodidad. Puede ser que estés haciendo las cosas a tu manera y no como Dios lo está indicando. Padre, el deseo nuestro es que así como estuviste con David, estés con nosotros. Ese es nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo. Señor, ayúdanos a despojarnos lo que pueda estar estorbando, robando nuestra comunión contigo. Señor, ayúdanos, Padre, a tomar decisiones el día de hoy. Ayúdanos a ser como fue David, Señor, un hombre apasionado por tu presencia, un hombre apasionado por buscarte a ti, un hombre, Señor, que hizo tu voluntad aquí en la tierra. Señor, el deseo de nuestro corazón es ese, Señor. Padre, que en esta iglesia cada hombre y cada mujer verdaderamente caminemos, Señor, en una amistad y en una comunión contigo. Señor, y nuestro deseo también es, Señor, que tu presencia cada vez se manifieste más y más en nuestras vidas. Señor, para que nuestras vidas te glorifiquen a ti y glorifiquen al Padre. Señor, y nuestras vidas sean unas vidas extraordinarias aquí en la tierra al estar conectados contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.